Bien, buenas a todos y todas, espero se encuentren muy bien. En este video empezaremos a ver el tema de función. ¿Qué es una función? Hablemos de una manera un poquito informal, sin utilizar lenguaje matemático o símbolos. Quiero con esta parte del video demostrarles en dónde nosotros podemos ver una función en la vida real y se van a dar cuenta que es más común de lo que podrían pensar. Bueno, en palabras informales podemos decir que una función es una relación de dependencia entre dos cantidades o entre dos variables. Existen muchísimos ejemplos cotidianos que pueden explicar este tipo de relaciones. Voy otra vez, es una relación de dependencia entre dos variables. En ese momento quiero que piensen dos valores, dos cantidades diferentes que estén una dependiendo de la otra. En pantalla yo te muestro, por ejemplo, la cantidad de salario mensual de un empleado está en función de la cantidad de horas que trabajó. Si trabajó 8 horas al día, pues tiene un salario. Si trabajó nada más 4, entonces tendrá otro tipo de salario. Si trabajó 1 hora al día, pues tendrá otro tipo de salario. Piensen ustedes en otro tipo de ejemplo así. Por ejemplo, puede ser la cantidad de comida o la cantidad de calorías consumidas con el peso de la persona. La cantidad de calorías que consume una persona va a influir en el peso. Eso se puede decir que el peso de una persona está en función de la cantidad de calorías consumidas día por día. El salario mensual de una persona está en función de la cantidad de horas trabajadas. Cuando decimos está en función de, significa depende. Casi que podrías cambiar esta palabra, está en función de, y sustituirlo como un sinónimo de la palabra depende de. Entonces, tal vez, si hablamos depende de, tú podrías buscar un ejemplo. Otra vez, pensar en una variable que depende de esta otra variable. Otro ejemplo te voy a dar. El volumen de un cilindro está en función de o depende de el radio de la altura. Pensemos que eso es un cilindro, un tanque en forma de cilindro, y pues cuánta agua o arena o cuánto elemento le cabe a este cilindro, pues eso se llama volumen, ¿verdad? Cuánta arena, digamos, pensemos en arena o agua. ¿Cuánta agua le cabe a este cilindro? Eso significa volumen, ¿verdad? Y el volumen va a depender de qué tan alto sea y del radio. De hecho, la fórmula del volumen de un recipiente en forma de cilindro es esta. Pi por el cuadrado por h. Esto te da el valor del volumen. Entonces decimos que el volumen está en función del radio y de la altura. Otro ejemplo. En economía. Sabemos que el precio de un artículo está en función de la cantidad de elementos que se venda de ese producto. Otra vez, por ejemplo, unos zapatos. El precio de esos zapatos va a subir o va a bajar dependiendo de la cantidad de zapatos que se vendan. Si es un zapato muy buscado o si es un zapato muy poco buscado. Esto tiene que ver con la oferta y la demanda. Entonces, decimos que el precio de un artículo está en función de la oferta y la demanda. Así, por ejemplo, si en una tienda que vende camisas tiene una ganancia de 2.500 por cada camisa vendida, entonces la ganancia depende del número de camisas
que venda en un determinado tiempo, por ejemplo, mensualmente. En este caso, tenemos dos variables, el número de camisas vendidas y la ganancia obtenida por la tienda. Entonces, podemos decir que la función, llamémosla G, de ganancia, la ganancia de una tienda depende de X, donde X es la cantidad de camisas vendidas. Y G de X es la ganancia obtenida de haber vendido X camisas. ¿Ok? Entonces decimos que la ganancia está en función de la cantidad de camisas vendidas. Más adelante vamos a ver que G de X se le llama imagen y a X se le llama preimagen. Bueno, pero por supuesto que luego podríamos considerar otros elementos que también afectan esta ganancia. Por ejemplo, bueno, si se vendieron X camisa, ese dinero recolectado con las ventas de esas X camisas no va a generar una ganancia, no va a ser, entonces todo ese dinero que se recolectó de las ventas no es una ganancia completa, porque de ese dinero tenemos que sacar para pagarle a los empleados, para el alquiler del local, para el pago de servicios públicos de ese local, entre un montón de aspectos. Eso es lo que le llamamos el costo, ¿verdad? Entonces, la ganancia finalmente de estas camisas no solamente depende de cuántas camisas se vendieron, sino que esta G es la ganancia. Entonces, esta G cantidad va a depender de cuántas camisas vendieron. Vamos a poner aquí un símbolo de dólar que represente el sueldo de los empleados. Otro precio que represente el alquiler del local. Otro precio destinado al pago de servicios públicos, entre un montón de factores que no sabemos. Entonces, la ganancia total de esa tienda va a depender de varios factores. Eso es una función G, que la ganancia depende de o está en función de varias variables. Eso es lo que le llamamos función de varias variables. Porque es un valor que depende de muchos otros, no solo de uno. Y la vida real es así. Difícilmente un solo valor, por ejemplo, que yo les decía el peso. El peso depende de las calorías consumidas, sí, pero también depende de la cantidad de calorías quemadas en el deporte. Por ejemplo, no es lo mismo que comerse 500 calorías de pan que comer un plato de 500 calorías de un platito que tenga bien balanceado. Un arrocito, ensalada, pollo a la plancha, etc. Bueno, esto no es una clase de nutrición, pero lo que quiero ver es que el peso sí depende claramente de las calorías, pero no, a veces no es tan directamente como que solo las calorías, sino que si aquí alguien sabe un poquito de nutrición, no es solamente la cantidad de calorías, sino el tipo de alimento. En fin. Entonces, el peso dependería, también sería una función de varias variables. Dependería de cantidad de agua que toma, cuánto duerme la persona, cuánto ejercicio hace, qué tipo de alimentos está consumiendo, etc. Bueno, ya que tenemos un poquito la idea intuitiva de lo que es una función, voy de nuevo. Una función es relacionar. Voy a explicarlo aquí con este diagrama y luego ya veo la definición. ¿Una función qué es? Una función es un arreglo o es una relación que hay entre dos conjuntos.
Hay dos conjuntos y hay una relación entre estos dos conjuntos. Aquí hay un elemento X, aquí hay un elemento Y. Este X se relaciona con alguna regla con Y. Entonces aquí decimos que Y depende de X. ¿Y bajo qué regla o sea, por qué asociarlo con Y y por qué no asociarlo con Z, con W? Ah, bueno, porque eso simplemente es una forma de asociarlo. Yo podría decir al X lo asocio con Y, o al X lo asocio con W. Entonces, una función es, en pocas palabras, es un arreglo o una regla que asigna a cada elemento de X, le asigna un único elemento de Y. Entonces, una función es una relación binaria. Binaria viene de dos porque asocia dos elementos. Primero, para poder tener una función necesito decir, vamos a decir que hay dos conjuntos D y C. Y a cada elemento de D, a cada uno de los que están aquí, a todos los que están aquí, les voy a asociar con solamente un elemento de los que están aquí. Las condiciones que se dan para que sea función son sobre este conjunto que le llaman conjunto de salida. Y a los elementos en donde caen se le llama conjunto de llegada. Quiero que piensen en una función en la vida real. Piensen entonces, piensen en dos conjuntos. Pueden ser personas, nombres, números, letras. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, pensemos que este conjunto de salida sean las provincias de Costa Rica. Aquí está Alajuela, Heredia, San José, Cartago, Limón, Punta Arenas y Guanacaste. Y aquí vamos a poner a los conjuntos los números reales. Y yo voy a decir, bueno, yo tengo dos conjuntos. Por un lado tengo el conjunto de los 7 elementos, que son las 7 provincias de Costa Rica, y por acá tengo un conjunto de los números reales. Ya tengo mis dos conjuntos que menciona acá. La relación binaria quiere decir de dos conjuntos. Y ahora me falta hablar de una regla. Dice que una función de D en C es una regla que asigna a todo elemento de D un único valor en C. Según esta notación, este es el D y este es el C. Bueno, ¿cuál va a ser esa regla? ¿Cómo voy a con qué criterio voy a asociar a Alajuela con qué número? Limón con qué número? San José con qué número? Bueno, yo puedo darme el criterio. Voy a decir que lo voy a asociar con la cantidad de habitantes que tiene esa provincia. Alajuela tiene 500,000 habitantes. Limón tiene 700,000 habitantes. Estoy inventando los números, ¿verdad? Yo no sé si son reales. San José tiene 1,000,000. Y así vamos. A cada provincia la asocio con un número que representa la cantidad de habitantes que tiene esa provincia. Des en cuenta que no puede ser que una provincia se quede sin nada, porque bueno, en este caso, en la vida real, todas las provincias tienen habitantes, no hay ninguna provincia que no viva nadie adentro. Entonces, siempre a cada elemento de este conjunto de salida le voy a asignar un número. Por la manera en que yo estoy construyendo esta función, diciendo que el criterio es la cantidad de habitantes que tiene esa provincia, no siempre los elementos del conjunto de salida van a encontrar un elemento acá. Y aparte va a ser un número único, porque no podemos decir que en Heredia viven 200,000 y también viven 250,000, ¿no? Solo es una sola cantidad, ¿verdad?
Entonces, bueno, ese es un ejemplo de la vida real en el que responde una función. Piensen ustedes en un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos que podemos hacer. Mira este otro. Este conjunto de salida corresponde a figuras geométricas. Aquí hay otro, vamos a hacer el conjunto D. Y es el conjunto C, conjunto de llegada, que corresponde a los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podemos decir que el conjunto C son los números 1, 2, 3. Y bueno, el conjunto D son estas figuras que pues, no las voy a dibujar, pero son estas figuras. Figura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 figuras. Figura 1, figura 2, figura 6. Ahora, ¿con qué criterio voy a asignar a cada figura un número? Vean la asociación que está realizada representada con las flechas y piensen qué criterio fue el que se aplicó. Así es, el criterio que se aplicó para asociar cada figura con el número fue la cantidad de lados que tiene esa figura. Por supuesto que esas figuras geométricas no pueden, nunca, siempre se les va a asignar un número porque tienen que tener por lo menos un lado. Y no puede ser que tengan dos diferentes cantidades de lados, ¿no? Cualquier figura tiene, tú te fijas, tienes 3, 4, 5 lados, pero no una figura que tenga 2 lados y además tenga 3 lados, ¿verdad? Entonces nunca vamos a ver que esta figura salga 2 flechitas de acá. No, no vamos a ver eso, porque solo va a salir una. A todos les va a salir una y solo una. ¿Puede ser que sobren números del lado derecho? Sí. Una figura geométrica que tenga un lado, bueno, eso tendrá que ser una línea recta, ¿verdad? Pero bueno, una línea recta no es una figura geométrica, no se considera una figura geométrica. Entonces, pues el número 1, o sea, la recta tiene un lado, ese sería el número 1, pero la recta numérica no es una figura geométrica. Entonces, para el número 1 no habría figura asociada. Para el número 2 tampoco. Ah, bueno, con la figura geométrica el 1 ya me acordé que aparte de la recta está la circunferencia. La circunferencia tiene un solo lado. Entonces, sí podría asignarse el 1. Pero el 2 no. No hay una figura que solo tenga dos lados. Tendría, porque uno puede formar aquí 2, pero para que sea una figura geométrica se tiene que cerrar. Y ya si yo lo cierro, ya, pues ya se hace entre lados, ¿verdad? Entonces el 2 siempre va a quedar vacío. El 6, bueno, por lo menos con los ejemplos que están aquí no se le asignó a nadie, pero sí hay figuras, el hexágono es una figura que tiene 6 lados. Octágono, bueno, en fin, con los que están aquí, estos numeritos quedan por fuera. Pero no solamente estos números van a quedar por fuera, pues si ponemos, por ejemplo, el 500, tendríamos que encontrar una figura geométrica que tenga al lado 500. En fin, lo que quiero decir, jóvenes, con esto es que del lado derecho, como vemos, puede ser que sobren elementos. ¿Cómo voy a decir si sobran o no? Si no encontré ningún elemento que está en el lado izquierdo que yo le pueda asociar. En este caso, es una función que se ha definido de esta manera. Se ha definido que estas 6 figuras son el dominio, el conjunto de salida. Y que estos números del 1 al 8 son el conjunto de llegada. Con estos conjuntos y con este criterio de asociar estos números, sobran el 1 sobre el 2, 6 y sobre el 8. Y no pasa nada. Lo que sí no puede ser, les digo, es que aquí sobren elementos, ¿verdad? Mira, les voy a dar un ejemplo. Voy a apuntar por aquí un ejemplo y quiero que ustedes lo piensen. Considera que en el conjunto de salida
están estas figuras geométricas. Y voy a colocarlo por aquí porque ya no tengo espacio a la izquierda. Por aquí voy a poner estos números. Ese es el conjunto A y ese es el conjunto B. Y también vamos a utilizar el mismo criterio de que a cada figura se le va a asociar la cantidad de lados que tiene. Entonces, quiero que pienses si con este ejemplo que yo te doy, con este A, con este B y con el criterio de asignar a los elementos de A el número, que es la cantidad de lados que tiene, si ese ejemplo sería una función. A este conjunto salida, bueno, yo dije las figuras geométricas, conjuntos llegaron a números naturales y el criterio de asociación, ya lo mencioné. Algunas notaciones y conceptos importantes. Bien, cuando hablamos de función, vamos a hablar de varios elementos o varias palabritas que necesitamos estar en claras. Primero, una función, pensemos que la función se llama f, se escribe así, f, dos puntos a, una flechita b, y esto se lee f de a en b. La función f de a en b, así se lee, de a en b. Significa que a es el dominio, significa que b es el dominio, f es el nombre de la función. Los elementos que viven en A, usualmente se denota la letra X, y esos elementos que viven en A se llaman preimágenes o variables independientes. Y los elementos que viven en B, en el codominio, esos elementos en B se llaman variables dependientes. No siempre son imágenes, eso es importante que lo tomes en cuenta. No siempre son imágenes, pero sí son variables dependientes. Y se escribe de esta manera. A X se le asocia f de X. A X se le asocia f de X. Recordemos, X es preimagen, Y es imagen, se dice que Y es imagen de X, se dice que X es preimagen de Y esta imagen de X, que aquí yo le puse Y, también se le llama f de X, o f de X o Y, cualquiera de los dos. Y estos dos conceptos no los voy a explicar ahorita, sino mejor en los siguientes ejemplos. Bien, vemos con esta gráfica. Aquí tengo una función que se llama f de a en b. A es el dominio, está formado por los conjuntos, por los elementos a, b y c. Y b, que es el codominio, está formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Según esta regla de asociación, vemos que a la se le asocia el 1. Vemos que al B se le asocia el 2 y que al C se le asocia el 3. Esto significa que se lee de esta manera. A es preimagen de 1. O bien, 1 es imagen de A. Esto sí simboliza diciendo de esta manera. ¿Quién es la preimagen? A es la preimagen de 1. Esto que está aquí escrito en símbolos matemáticos se representa así. Entonces, es importantísimo que sepamos qué significa cuando vemos f de a igual a 1. Otro más.
f de b es igual a 2. F de C es igual a 3. Esto lo estoy sacando conforme a la información que me da esta gráfica. Esta significa que 2 es imagen de B. O bien, B es preimagen de 2. ¿Cómo se diría esta? Bien, el concepto que quedó pendiente también era el recorrido o ámbito o rango. Son sinónimos. El ámbito es el conjunto de todas las imágenes. Vamos a ver. Imágenes son los elementos que tienen una preimagen. Por ejemplo, el 4 y el 5 no tienen preimagen, entonces 4 y 5 no son imágenes. 4 y 5 no son imágenes, porque no hay nadie que se les haya correspondido, que se les haya asociado. Entonces 4 y 5 no son imágenes, entonces el ámbito de esta función se denota a veces así, A sub f, que la función se llama f, está conformado por los elementos de todas las imágenes. ¿Quiénes son? 1 es imagen, 2 es imagen, 3 es imagen, entonces 1, 2, 3. En este otro criterio, con este diagrama, vemos que el dominio, bueno, esto no está bien. Bueno, no es que no está bien, simplemente aquí lo que vemos, les voy a dejar esta pregunta de tarea. ¿Es una función? Lo contestaremos en clase. Bien, vamos a determinar si esto corresponde a una función que está enunciada, que considere la relación que asocia a cada mujer con sus hijos. Vamos a pensar que aquí está una mujer que se llama Elena, una mujer como yo, que se llama Yendri, otra mujer que se llama Ana, y otra que se llama Stacy. Y dice que se le asigna a cada mujer con sus hijos. Digamos que entonces en este caso el dominio o el conjunto de salida está conformado por todas las mujeres. Aquí solamente hay 4 ejemplos. Y el codominio está formado por todas las personas por todas las personas. ¿Es esto una función? No, por 2 razones. ¿Cuáles son las razones? Bueno, por ejemplo, a Yendri le corresponde 2 personitas, sus 2 hijos, Edu y Nati. Podría ser que Stacy no tenga hijos, entonces no le corresponde a nadie. Podría ser que Elena tenga 3 hijos. Puede ser que Ana tenga solo un hijo y que Stacy no tenga hijos. Entonces, esta relación que se está estableciendo entre las mujeres y todas las personas falla porque no es cierto que todos los elementos del dominio, como ejemplo Stacy, no le corresponde a nadie, y más aún hay personas que les corresponde a más de uno. Quiero que piensen en una relación que tiene otra vez que ver con los hijos y con las mamás, de una manera que se establezca que sí sea una función. Piénselo y lo discutimos en clase. Estos diagramas no son funciones porque no todo elemento de A se le asoció a un único elemento de B. A ese sí se le asoció solamente uno y este también solamente uno, pero este no tiene a nadie. Entonces, no es función. Y es una función porque a pesar de que todos sí tienen asociado, este repite.
No puede ser. No puede ser que la imagen de 2 sea, en este caso, en este ejemplo es 2, y además que la imagen de 2 sea 4. Esto no puede pasar. En una función no puede pasar. Y en el caso anterior, la imagen de 1, ¿quién es? No hay. No existe f de menos 1. Por eso no es función. Bien. Entonces, una función es una asociación. Bueno, para hablar de función necesitamos tres cosas. Necesitamos dos conjuntos, uno que se llama dominio y otro que se llama codominio. Y una relación o una fórmula o un criterio de asociación que relaciona los elementos que viven en A con los elementos que viven en B. Aquí está un elemento en A, otro elemento en B. ¿Y cómo lo relaciono? ¿Con qué criterio? Eso es lo que se le llama o la fórmula. Entonces, esta fórmula que me dice, bueno, tú X te vas con este otro numerito con Y. Entonces, esto es lo que se llama criterio de asociación. Este criterio de asociación pueden ser fórmulas, como acá. Estoy diciendo que es una función que asocia los elementos números reales con esos números reales. ¿Y con qué fórmula? Con 2x menos 5. ¿Cómo yo vería esto en un diagramita de Venn? Aquí obviamente solamente voy a colocar unos ejemplos porque este conjunto es infinito. Vamos a ver. Dice que a los números reales, 1, 2, 3, 4, se les asocia con la fórmula 2x menos 5. Entonces, aquí va a venir f de 1. Y f de 1 dice que es 2 por 1 menos 5. Esto es menos 3. Ah, bueno, entonces f de 1 es menos 3. Y preguntan, ¿cuál es la imagen de 3? Estaban preguntando por un valor de X o de Y. Cuando preguntan, ¿cuál es la imagen de 3? Están preguntando por un valor de Y este valor que dan es un valor de X. Entonces la manera de hacerlo sería sustituir ese 3 por la X. Y ya, tenemos que 3, que la imagen de 3 es 1. Bien, se preguntan por preimágenes. ¿Cuál es la preimagen de raíz de 5? Están preguntando por un valor de X y raíz de 5 es una imagen. Las imágenes se simbolizan con Y o con f de X. Entonces están diciendo quién es esa X, tal que raíz de 5 es la imagen de X. Se establece esta ecuación. F de X igual a raíz de 5, f de X es Y. F de X es raíz cuadrada de X menos 2. Se establece esta ecuación y se resuelve. Se le va a cuadrar ambos lados y finalmente se despeja la X. Entonces, si me piden preimagen, me están pidiendo un valor de X. Hay que resolver una ecuación. Habría que resolver la ecuación Y igual f de X. Y despejar el valor de la X. Voy a preguntar de esto en la clase, chicos. Bien, perdón. Entonces acabamos de ver es cómo se encuentra una imagen y cómo se encuentra una preimagen. Sí, yo tengo la fórmula. Pero si ahora lo que yo tengo en la gráfica, es muy importante saber identificar la imagen y la preimagen. Recordemos, el conjunto de salida es el valor de los valores que se llaman X. Aquí está el conjunto de salida o también lo que se le llama dominio. Y el codominio lo vemos en el eje Y.
¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el 4 está asociado con el 4. Aquí vemos el punto 4,4. También vemos acá que el 1 está asociado con el menos 2. Aquí vemos el punto 1, menos 2. Entonces, por ejemplo, con este punto 1 asociado con el menos 2, el 1 está en el eje X, por eso lo puse primero, y el menos 2 está en el eje Y, por eso lo puse segundo. Esto quiere decir que 1 es preimagen de menos 2, o bien menos 2 es imagen de 1. Es lo mismo, pero es otra manera de decirlo. Otro punto por acá. Aquí tengo el punto menos 2,4. Aquí decimos que menos 2 es preimagen de 4. O bien, 4 es imagen de menos 2. Bien, suponiendo que aquí tenemos el punto menos 1,0, quiero que tú me digas cómo se diría este número. ¿Cómo se diría la relación de imágenes y preimágenes entre menos 1 y 0? Ahora vemos esta gráfica de la derecha. Eso es una recta constante. Lo que está simbolizando es que todos los elementos del dominio, que está aquí en el eje X, está diciendo que la imagen de 1 es este número que es 2, que la imagen de 2 también es 2, que la imagen de 3 es 2, que la imagen de menos 1 también es 2, que la imagen de menos 2 también es 2. Es decir, aquí lo que está diciendo que es una función constante. Está diciendo que los números menos 2, 1, 0, 1, 2, 3 y todos los números, a todos se les asocia el número 2. ¿Es una función? Lo discutiremos en clase. Bien. Vamos a ver cómo podemos identificar si estamos en presencia de una función, viendo nada más el criterio. Tenemos que ver que todos los elementos que están aquí, usted les pueda encontrar a quien asociarle mediante esta fórmula. Y en este caso sí, ¿verdad? Tú tomas cualquier número, si lo elevas al cuadrado, ese número va a caer aquí, en los números reales. Cualquiera que tomes, menos 2, raíz de 3, raíz de pi, todos estos números, tú le asocias el cuadrado. Y todos estos números están en los números reales. Estamos bien. Es una función. Y este otro, ¿será que hay un número que está acá, que tú le sacas raíz y ese número no está aquí? El menos 1. El menos 1 o cualquier otro número negativo no va a quedarse sin asociarse, queda aquí sin flechita, porque a quien le correspondería, según esta fórmula, es raíz de menos 1, pero raíz de menos 1 no está aquí en los números reales, no vive ahí, no puedo colocar aquí el menos raíz de menos 1 porque no existe ahí.
Y así con todos los números negativos. Entonces, todos los números negativos se quedarían sin imágenes. Sobrarían muchos elementos en el dominio. Quedarían muchos números en el dominio sin asociarse, sin flechita. Entonces, no es una función. Esto, muchachos, es con el objetivo de ir comprendiendo el concepto de función. ¿Ok? Lo importante está acá es que vayamos comprendiendo los ejercicios, entendiendo las razones que yo les estoy comentando. Ahora, otra manera de poner en práctica el concepto de función es viéndolo mediante una gráfica. Yo no lo voy a decir, les voy a dejar de tarea que piensen cómo hacemos para identificar si es una gráfica corresponde a función o no. Tiene que ver con lo mismo, de que a todos los elementos que están en el eje X solo les puede corresponder un único elemento. Puede repetirse, ¿ok? Pero todos los que están aquí les tiene que asociar un elemento del codominio. Y los de aquí pueden sobrar, pero los de aquí no. Bien. Vamos a llegar a la segunda parte del video, que se trata de determinar el dominio máximo. El dominio real o el dominio máximo de una función es el conjunto de todos los valores, todos los valores que puede tomar esa variable independiente, que puede tomar la X, para los cuales esa función sí esté definida. Bueno, existen muchos tipos de funciones cuyos criterios de asociación consisten en expresiones algebraicas que van a estar definidas para todos los números reales. Si esas expresiones algebraicas están definidas para todos los números reales, podemos decir que no hay restricción y que el dominio son todos los números reales. Que el dominio es igual a R. Vamos a ver muchos tipos de funciones. Vamos a ver polinomios, fracciones de polinomios, raíces, ya sea índice par, índice impar, y combinaciones de ellas. Vamos a ver primero cuáles son esos tipos de indefiniciones que manejamos nosotros en este curso. Nosotros nada más manejamos dos tipos de expresiones no definidas, que es la división por cero, o cuando sacamos una raíz con índice par, donde el subradical es negativo. Esas dos son las únicas cosas que ustedes tienen que tener presente. Que no es permitido tener cero en el denominador y que no es permitido tener un subradical negativo con índice par. Entonces, si lo que tengo son polinomios, piensen, si tengo polinomios, ¿voy a tener alguna de estas dos expresiones? No, porque bueno, polinomios no hay fracciones, entonces esto no lo voy a tener. En polinomios no hay raíces, entonces no lo voy a tener. No tengo ninguna restricción, entonces los polinomios tienen dominio todos los números reales, porque no tiene restricciones, no tiene indefiniciones. Si estamos hablando de fracciones de polinomios, puede ser así, porque voy a tener un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Ya tengo una fracción. Esto quiere decir que ya podría yo llegar a tener este tipo de definición. Esta no, porque son raíces, pero esta sí podría yo llegar a tenerla en el momento que yo ya tengo una fracción. Raíces de índice impar. Pues no tengo ninguna de estas dos indefiniciones, porque las indefiniciones son cuando hay fracciones, cuando hay raíces con índice par.
Cuando me voy por el cuarto paso, cuando voy reduciendo el índice par, pues sí, este sería el tipo de restricción que cómo se analiza, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, el último caso que son combinaciones. Bueno, como ya lo comenté, en el caso que sean polinomios, observe que la expresión no se indefine. No hay fracciones, no hay raíces. Es decir, la variable x puede tomar cualquier valor en los números reales. En particular, todas las expresiones que son así, mx más b, son polinomios de grado 1, polinomios lineales. Entonces también el dominio es todo los números reales. Cuando tenemos fracciones, esa es mi función, polinomio arriba, polinomio abajo. ¿Cuál va a ser el dominio? Bueno, el dominio va a ser todos los números reales menos los que me hagan cero el denominador. Por ejemplo, este ejemplo, que tengo una fracción. Entonces voy a buscar quiénes son esos números que me hacen cero el denominador. Busco estos. Resuelvo una ecuación como ya hemos aprendido en semanas anteriores. Me doy cuenta que 2 y 1 son las restricciones. Son los números que hacen cero el denominador. Entonces el dominio se escribe así. Todos los números reales menos esas restricciones. Y así es, siempre que se tenga una fracción. Se escribe así, todos los números reales, menos esos números que anulan el denominador. Bien, ¿qué pasa si tengo raíces? Si el índice del radical es impar, entonces el dominio real son todos los números reales, porque este es impar. Pero si el índice es par, entonces el dominio tiene que ser solamente los números que me produzcan un subradical positivo o cero. Veamos este ejemplo. Este es una raíz de índice par. ¿Cuál va a ser el dominio? El dominio va a ser todos los números que me produzcan un 3 menos 2x, o sea, todo este subradical, me lo produzcan positivo o cero. O sea, me lo produzca mayor o igual a 0. Entonces yo resuelvo esta inecuación, como aprendimos en semanas anteriores. Despejo a la x. Recuerden que yo les digo que para poder dar la conjunto solución, pongo la x del lado izquierdo. Entonces el conjunto solución son todos los números menores o iguales que 3 medios. O bien, de menos infinito a 3 medios. Tomemos cualquier número que esté acá. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Menos 5. Menos 5 está acá. Cualquier número. El menos 5 sí va a tener imagen, con seguridad. F de menos 5 es raíz de 13. Este número existe. Existe acá. Cualquier número que yo me tome en este conjunto, voy a tener la seguridad que voy a poder encontrar su imagen. Pero si me tomo un número que no esté acá, por ejemplo, 4, esto no me da un número real. Me voy a obtener una raíz de índice y, ¿verdad? Una raíz de un número negativo, ¿verdad? Entonces, con seguridad, si me tomo números de menos infinito a 3 medios, sí va a ser función. Y eso es lo que buscamos. Todos los números a los cuales yo le puedo encontrar su imagen. Ese conjunto de números a los cuales yo le voy a poder encontrar su imagen se llama función. Perdón, se llama dominio. Vemos este ejemplo. Yo tengo que analizar este ejemplo de dos partes. Tengo dos fracciones.
tengo dos raíces, tengo que analizar cada una de ellas. Y el dominio van a ser números que funcionen para tanto esta fracción como para esta fracción. Por ejemplo, el 1. La imagen de 1, ¿cómo se calcula? La imagen de 1 se calcularía sustituyendo la x por el 1. Y esas operaciones son permitidas. Voy a tener 1 sobre raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 otra vez. Bueno, esto me da 0. Perfecto. La imagen de 1 es 0. Por ejemplo, la imagen de menos 5. Por ejemplo, la imagen de menos 5 no me sirvió para la primera fracción, pero sí me va a servir para la segunda. Pero entonces, ¿cuánto es? Porque de esto no lo puedo calcular, me da raíz de menos 3. Y para la otra me da raíz de 9. Pero yo, ¿qué puedo responder aquí si para esta parte no la puedo calcular? Bueno, quiere decir que menos 5 no tiene imagen, porque no la puedo calcular con esta fórmula. Otra manera de decirlo es, f de menos 5 no existe. Porque recordemos que esto significa imagen de menos 5. Entonces, imagen de menos 5 no existe. Ahora, por ejemplo, para 7, para x igual a 7. La imagen de 7 sería 7 más 2 menos 4 menos 7. Ups, no sirve para la segunda fracción. Entonces, por ejemplo, el 7 sí sirve para esta, pero no sirve para esta. Entonces, tampoco la imagen de 7 no existe tampoco. Ok, entonces estamos viendo que hay numeritos como el 1 que sí pude encontrarlo. Hay números que sí existen para una, pero no para otra fracción. Entonces yo necesito números que sirvan para ambos. ¿Cómo se encuentra este número? Pues se analiza cada fracción por aparte. X más 2 mayor que 0 me da X mayor que menos 2. Y 4 menos X mayor que 0. 4 menos X me da X menor que 4. Es decir, tengo X mayor que menos 2 mayor. Aquí no dice mayor igual. Así que lo coloco hacia la derecha. Son todos estos números. Pero además dice que X menor que 4. Dice que son todos los que están a la izquierda de 4. Tiene que ser los números que están en ambos, que tanto sean mayores que menos 2 como también sean menores que 4. ¿Cómo diría esto? Pues si eran los números de menos 2 a 4. ¿Por qué abiertos? Los intervalos, ¿por qué abiertos? Mira, desde un principio estoy haciendo esto mayor estricto. ¿Por qué? No lo voy a contestar ahorita, sino que quiero que ustedes se vayan con esa pregunta, que pues traten de responderla y yo lo aclararé en clase. Por tanto, el dominio es conjunto de menos 2 a 4. Veamos estos dos últimos ejemplos. De la misma manera, tengo que analizar ambos. X más 4 tiene que ser mayor que 0. Todavía no voy a decir por qué mayor estricto, por qué no mayor igual. Y esto, despejando el X, es X mayor que menos 4. Y por otra parte, X menos 4, que es el subradical de esta segunda raíz, tengo que ser mayor que 0.
No, no, porque está dentro de una raíz de índice impar. Y las raíces de índice impar no importa que sean negativas. Sí tengo que analizar cuándo es 0, porque eso va a ser una restricción porque está en el denominador. Entonces, x tiene que ser distinto de 4. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio es, no lo voy a decir, se los voy a decir en clase. Quiero que lo piensen. ¿Cómo escribiría aquí el dominio? Considerando estos dos hechos, que tienen que ser números que sean mayores que menos 4, pero no el 4. Y les dejo este también de tarea. Vamos a finalmente ver estos, creo que quedan varios ejemplos de expresiones combinadas que discutiremos en la clase. Así que ese sería todo el video que tienen que ver para la clase del viernes. Muchas gracias.